que tenemos para esta semana. Permítame un momentito, solo voy a conectarme. Aquí está. Que tenemos la semana 4 y el tema es Job y los dos árboles. Aquí en Génesis 2:9 dice: E hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en Génesis 2:17 dice: Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él ciertamente morirás. O sea que el Señor dio una advertencia, una recomendación de que no se comiera de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero, pero no fue así, pues la historia es otra, y por eso es que estamos aquí. Pero por eso viene el Señor Jesucristo, y por eso estamos redimidos del pecado y de la muerte. Según dice la revelación divina, en el día 1, allá en las Escrituras, existen. Esto es bien interesante, porque habla de dos árboles, de dos fuentes, dos caminos, dos principios rectores, dos consumaciones. Y esto es muy fundamental en la vida de la iglesia, porque en cuanto al árbol, pues ya sabemos que existe el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Y el árbol de la vida pues representa al Dios triuno, cuya raíz es Jesucristo. Y el árbol del bien y del mal representa a Satanás, que es la raíz de Satanás, el diablo, el maligno. O sea que esto viene como muerte para el hombre en la caída que el hombre tuvo delante de Dios. O sea que al momento de que comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, él se rebeló, él se independizó, que es lo que los hermanos aquí nos recomiendan, pues, de que no tenemos que tener independencia. Por lo tanto, este árbol de la vida representa para nosotros al Dios triuno, y el árbol del conocimiento del mal, del bien y del mal, representa al maligno. Después del árbol, que este árbol de la vida es la fuente de los hombres que buscan a Dios como vida para que Él sea su suministro y disfrute. Y los hermanos compartían la vez pasada de que este disfrute lo tuvimos nosotros en el jardín del Edén. Pero después, ¿qué pasó? Que tuvimos que buscar nuestro disfrute y nuestro suministro en todos lados. ¿Quién día de hoy día no trabaja? ¿Quién no busca el suministro? ¿Quién no busca estar solaz esparcimiento? Porque estamos en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nos apartamos, pero antes, cuando estaba el jardín del Edén, ahí estaba todo. Ahí no había que buscar nada, no había que trabajar. Únicamente había que comer del árbol de la vida y ahí estaba toda la riqueza. Entonces, este árbol del conocimiento del mal es la fuente que los hombres que siguen a Satanás como un veneno para muerte y perdición eterna. O sea que si nosotros no vemos que el Señor Jesucristo es la vida, que el Dios triuno es la vida, que podemos llegar a la Nueva Jerusalén, ¿qué es lo que tenemos? Perdición y muerte eterna. De esa manera, pues, el Señor nos ha traído la vida a través del Señor Jesucristo. Por otro principio rector, dice que hay otro principio rector, que es el principio de la vida, es el principio de la dependencia de Dios. Y el segundo principio rector es el principio de la muerte, del bien y del mal, que es el principio de ser independiente de Dios. Todo lo que hagamos en forma independiente, todo lo que hagamos por nuestro conocimiento, por nuestro deseo, por nuestro impulso, por nuestra convicción, es muerte. Tenemos que recurrir al Padre, tenemos que ir al Hijo para que lleve las oraciones al Padre y le pedimos la guía y que Él nos guíe para que tengamos este principio de dependencia a Dios. O sea que todo el tiempo debemos estar dependientes de Dios. Por otro lado, hay dos caminos. Hay dos caminos, que este es camino, la consumación del camino de Dios, el camino de la vida,
que a dónde nos lleva a una ciudad de agua de vida, a la Nueva Jerusalén. Y por otro lado está la consumación del camino de la muerte y del bien y del mal, que es el lago de fuego. Y este camino es ancho, sabroso, o sea que este camino es disfrutable. Pero entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ir por el camino estrecho para que nosotros tengamos vida en abundancia. Por otro lado, digamos, cuando ya habla de Job aquí, Job y sus amigos, ellos estaban en el árbol del conocimiento del bien y del mal. No conocían, ni intuyeron, ni vieron, ni les fue revelado que había otro árbol de la vida. Ellos simplemente estaban en este árbol y así le aconsejaban, porque ellos creían que este era un castigo que tenía de Dios, que él lo estaba castigando por algo que había hecho malo Job. Y Job se preguntaba, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho malo? Algo que no esté bien. Pero en su concepto humano, en esta línea de ética, en esta línea de lo correcto y lo incorrecto, él estaba en eso. ¿Qué hice bueno? ¿Qué hice malo? Pero yo soy bueno, yo he hecho las cosas bien. Él estaba en ese árbol porque no había conocido. Hasta el final le revela al Señor qué es lo que, a dónde quiere que él esté. Entonces, Job y sus amigos estaban en una esfera correspondiente al árbol del conocimiento del bien y del mal. No conocían otra cosa más que esto. Entonces, pero ¿qué es lo que tenía Dios? Intentaba rescatarlos de dicha esfera y ponerlos en la esfera correspondiente al árbol de la vida. La vez pasada un hermano comparte sobre esto y dice que cuando hubo un concilio y Satanás fue elegido o se ofreció para ir a estorbar a Job, lo que dice el hermano es, fue a destruir lo que él había hecho. Y la verdad que yo no me había percatado de eso, pues así como los hermanos lo comparte, que Satanás fue a deshacer todo lo que él había hecho, porque a través de él, de la grandeza de Job, había hecho riquezas, tenía bienes, era una persona ética, pero todo esto es producto de Satanás. ¿Y qué es lo que hizo Satanás? Destruir todo, quitarle todo. Y uno dice, le quitó todos sus bienes y le quitó a sus hijos y se murió su esposa y ya no fue, tenía heridas, tenía llagas. Entonces, pero esto es todo lo que Satanás había hecho y la verdad que es bien tocante de que lo manda a deshacer lo que él había hecho. Entonces, de esta manera, Dios utiliza a esta persona para que le sirva. ¿Para qué? Para que Job fuera transformado. Pero nosotros no esperemos que nos toque una corrección de ese calibre, de ese tamaño, de esa medida, sino que tenemos que estar nosotros conscientes de que necesitamos tener una visión del árbol de la vida. Tenemos este árbol de la vida que representa al Dios triuno, está en Cristo, que se imparte a su pueblo escogido. Entonces, como vida y alimento. Todos tenemos que estar alimentados, tenemos que estar nutridos, tenemos que estar llenos de vida, de la vida del Señor Jesucristo. Por otro lado, habla del propósito de Dios. Y dice que Dios, la tierra es el centro del universo, el huerto del Edén es el centro de la tierra, el árbol de la vida es el centro del huerto del Edén y el universo está centrado en el árbol de la vida. Entonces, la centralidad y lo crucial para Dios y el hombre es el árbol de la vida. Entonces, este árbol de la vida, que es donde está el Señor representado, donde es la fuente que podemos ir. Y con Linda leíamos hace unos días con relación al árbol de la vida, la Nueva Jerusalén. Nosotros tenemos un concepto muy pobre, muy religioso, de que el árbol de la vida representa un árbol de manzano y la serpiente le está dando una manzana a Eva. Ese es un concepto que tenemos muy arraigado, pues, porque es lo único que habíamos recibido. Pero en sí el árbol de la vida es la vid verdadera. Soy la vid verdadera y ustedes, nosotros, somos los pámpanos. Nosotros estamos injertados en esta vid verdadera. Y este mismo árbol va a está plantado en la Nueva Jerusalén. Porque dice que del trono salía el agua, hay un río de agua de vida, del trono del Dios y del Cordero.
y la calle que circunvalaba a todos e iba a todas las puertas, porque era una espiral, esta calle llegaba por todos lados. Y este árbol de la vida está plantado a las orillas del río, en las riberas. Pero este árbol es la vida verdadera. Es el Dios triuno, es el Dios eterno, es el Dios que vive y mora en nosotros. O sea que estos dos árboles dice mencionados en Génesis 2:9 y el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del mal representan dos principios rectores del vivir. O sea que el Señor no quiere que estemos en una esfera ética, quiere que estemos en una esfera de Dios. Cuando recibimos práctico que el Señor quiere, que estemos en la línea del árbol de la vida. Y este árbol de la línea de la vida es que esté afuera, estemos fuera del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea que esto sea nuestro vivir diario. O sea que no es para un momentito, sino que tenemos que estar conscientes y pedirle al Señor que nos dé luz, que nos dé un entendimiento, que nos dé una visión sobre esta lección. Amén, hermanos. Esta semana el título de la palabra santa es Job y los dos árboles. Creo que la mayoría de nosotros conocemos la historia de Job y cómo es que Job, pues después de tenerlo todo, fue un hombre que se le fue quitado todo, ¿verdad? Creo que tenía 7 hijos y los 7 murieron, tenía mucho ganado y todo se le perdió, inclusive su mismo cuerpo. Dice la Biblia de que tenía que rascarse con un tipo de palo, ¿verdad? Porque hasta sus manos estaban llenas de llagas. Pero este era un Job que necesitaba algo, necesitaba ser lleno de algo. Dios estaba preocupado por la situación de Job porque parecía ser que Job era perfecto. E inclusive sí lo era en su propia idea de la perfección, ¿verdad? Sin embargo, Job estaba carente de Dios, ¿verdad? Y me impresiona eso porque nosotros podemos estar en las reuniones, podemos cantar, pero quizá estemos vacíos, quizá no tengamos a Dios como nuestro todo o nuestro interior. Entonces, aquí nos muestra una figura, ¿verdad? Y nos hace relación con dos árboles. Estos dos árboles, cuando Dios creó el Edén, estaban en el Edén. Uno se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el otro se llamaba el árbol de la vida. Y estos dos árboles simbolizan dos caminos, ¿verdad? Simbolizan dos formas de ser gobernados, ¿verdad? Y estos dos árboles, los dos tienen un fin. El árbol del conocimiento del bien y del mal tiene como fin el lago de fuego. Y el árbol de la vida tiene como fin a Dios mismo, ¿verdad? O regresa a la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Entonces, o dice acá el río de agua, ¿verdad? Entonces, quiere decir que van a tener dos destinos diferentes cada uno de los dos árboles. Pero también nos muestra, como está relacionado con Job, ¿verdad? Nos muestra dos principios que están en el libro de Job. Uno es vivir por el árbol de la vida y el otro es vivir por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y estos dos principios son dos principios rectores, como decía el hermano Jorge. ¿Pero qué significa? Significa que nos gobiernan. Podemos vivir bajo el principio o la gobernanza de un árbol o vivir bajo el principio y la gobernanza de otro árbol. ¿Cómo es esto en la vida práctica, verdad? Porque aquí hay algo práctico, ¿verdad? A veces todo lo espiritualizamos, pero hay algo práctico. Por ejemplo, yo tengo que tomar una decisión y entonces yo tengo dos principios para tomar esa decisión. Uno es el principio del árbol de la vida y el otro, uno es el principio del árbol del conocimiento del bien y del mal y el otro es el principio del árbol de la vida. Entonces, si yo tomo el principio o me dejo gobernar por el principio del árbol del conocimiento y del mal, entonces yo voy a tomar mi decisión basado en si es bueno o es malo, ¿verdad? Hablemos de un trabajo, hablemos de una situación de familia, o sea, yo me pongo a pensar, ¿esto es bueno o es malo? Entonces ahí estoy tomando el principio del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ese principio está gobernado por Satanás, ¿verdad? Dice el hermano acá en el día
de que todo lo bueno está en Satanás y todo lo malo es bien raro, ¿va? Porque nosotros pensamos que siendo buenas personas, pues le agradamos a Dios, ¿verdad? Lo mismo que pensaba Job. Pero en realidad no es así. En realidad, por mucho tiempo hemos estado equivocados. Y luego está el otro principio, ¿verdad? Que, digamos, estamos en una situación de decisiones y en lugar de confiar en el bien o en el mal, vamos al Señor. Tocamos al Señor, tocamos nuestro espíritu, invocamos al Señor, ¿verdad? Tenemos contacto con Él. Entonces quiere decir que ese principio nos está gobernando. Lamentablemente nosotros muchos años y aún en nuestra vida diaria vivimos por este principio del árbol del conocimiento del mal. ¿Está bien lo que voy a hacer o está mal? ¿Verdad? Gasto en esto o gasto en lo otro, porque está malo gastar en esto o está bueno gastar en esto. Pero difícilmente vivimos bajo el principio de la vida, ¿verdad? Que es el árbol de la vida. Este principio es volvernos al Señor en cada situación, ¿verdad? Volvernos al Señor una y otra vez. Ese es el principio del árbol de la vida. Entonces Job, en su propio razonamiento, inclusive los amigos de Job, fueron con él, se sentaron con él, y según sus propios razonamientos, Job había hecho algo malo. Por eso es que Dios le había puesto tal prueba, ¿verdad? Sin embargo, si vamos al principio del árbol de la vida, no podemos basarnos en eso, sino que lo que Job necesitaba era ser lleno de Dios. Quizá muchas de las situaciones que nosotros pasamos en nuestra vida nos pongamos a pensar, ¿qué hice yo de malo para que Dios me diera esto? Pero en realidad podemos ir al principio del árbol de la vida y decir, Señor, tú me quieres llenar a través de esta situación. Tú quieres obtener algo de mí, no quieres simplemente ser mi vida en esta situación, ¿verdad? Volvernos al Señor y decir, en esta situación, tú quieres lograr algo. Y por ejemplo, yo estaba pensando que ahorita he estado muy enfermo el estómago, pero así exageradamente. Pero si yo me voy al principio del conocimiento del bien y del mal, yo voy a decir, bueno, el Señor me está castigando porque yo hice tal cosa, ¿verdad? Pero si yo me voy al principio de la vida, yo puedo alabar al Señor y decirle, Señor, a través de esta enfermedad, tú quieres impartirte en mi ser, tú quieres ganar más de mí, tú quieres forjarte en mí, porque lo que hasta ahora yo soy no tiene ningún sentido. ¿Verdad? Job vivía una vida que pareciera ser que era tan perfecto, ¿verdad? Dice en la Biblia que no había ningún hombre tan perfecto en toda la tierra como Job, ¿verdad? Y si nosotros comparamos nuestra perfección con respecto a la de Job, nosotros somos muy malos, ¿verdad? Job era, o sea, era un hombre muy bueno, por decirlo así, según el concepto del árbol del bien y del mal, ¿verdad? Pero Job, pero Dios estaba preocupado por Job porque Job estaba carente de Dios, ¿verdad? Y eso necesitamos disfrutarlo tanto. Un principio del árbol de la vida es que podemos disfrutar al Señor, ¿verdad? El principio de vida nos hace disfrutar al Señor e ir al Señor y disfrutar al Señor en cualquier circunstancia, en enfermedades, en escaseces, en todo lo que viene en nuestras vidas. Nosotros le podemos disfrutar, ¿verdad? Una enfermedad, ¿verdad? Le podemos disfrutar. Ese es un principio del árbol de la vida, ¿verdad? Y estos dos árboles muestran dos caminos diferentes, ¿verdad? Pero me gusta el título de los caminos. Dice que este camino del árbol de la vida también es llamado el camino de la justicia, el camino recto. Es llamado el camino de salvación, el camino de Dios, el camino del Señor, por el cual los hombres buscan a Dios, ganan a Dios y disfrutan a Dios. Entonces hoy nosotros debemos de entrar en nuestro espíritu y tener la determinación de ir en este camino, de estar en este camino, ¿verdad? Que como decía hermano Jorge, es un camino angosto, ¿verdad? Pero donde podemos disfrutar al Señor. Entonces, realmente me gustaba mucho esto, ¿verdad? Y también me gusta el día 3, ya con eso voy a terminar, dice, la intención de Dios no era obtener un Job que estuviera en la línea del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino un Job en la línea del árbol de la vida, ¿verdad? Eso es lo que Dios anhelaba, ¿verdad? Dios anhelaba hacer que Job dependiera de él completamente. Nosotros no dependemos de Dios, ¿verdad? Porque, o sea, yo les puedo hablar de mí mismo y yo siento que yo todavía dependo del dinero, dependo de las demás personas, de cómo me siento, pero todavía no he entrado completamente a ese disfrute donde Dios es mi todo, ¿verdad? Entonces, este principio del árbol de la vida es que el hombre llega a ser dependiente completamente de Dios y que Dios rija la vida del hombre con respecto a todo, ¿verdad? Que el Señor gobierne completamente al hombre, ¿verdad? Entonces, pues
la manera es que nosotros comamos de ese árbol, ¿verdad? Hay una palabra aquí que es tremenda, dice que el mundo está adorando el conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo es esto, verdad? Los filósofos, la gente empieza a pensar en conocer, no a Dios, sino conocer el porqué de su propia existencia, separado de Dios. Entonces el mundo está adorando hoy el conocimiento, ¿verdad? Tantos libros, tantas cosas que salen hoy en día con respecto al conocimiento y el hombre se está alejando de Dios, ¿verdad? Entonces me gusta porque al final dice que nosotros necesitamos hoy, como los dos árboles prácticamente se pueden comer, ¿verdad? Nosotros podemos estar comiendo el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Podemos estar ahí, que esto es bueno, que esto es malo, que esto es bueno, que esto es malo, que esto lo hago, que esto no lo hago. Eso es comer y alimentarnos del árbol. O podemos decir, Señor, yo te tomo a ti. En esta situación yo te tomo a ti. Y empezar a comer la palabra del Señor. Me gusta mucho porque en la Biblia se nos muestra que el Señor es comestible y este árbol de la vida es para comer. ¿Cómo comemos? Porque la pregunta es cómo comemos, ¿verdad? Porque nosotros comemos comida física, pero ¿cómo comemos de este árbol? Invocando al Señor. Cada vez que decimos, oh Señor Jesús, y lo decimos oh Señor Jesús. Cada vez que repetimos una palabra, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y cuando yo oro esa palabra, digo, Señor, tu palabra es lámpara. Gracias porque tú me alumbras. Eso lo que estoy haciendo es comiendo al Señor. O cuando canto un himno, ¿verdad? Podríamos cantar aquel de Jehová mi pastor. Eso lo que estoy haciendo es comiendo al Señor, ¿verdad? Cuando me reúno, lo que estoy haciendo es comiendo al Señor. Cuando pongo atención a los hermanos y recibo la palabra de los hermanos, lo que estoy haciendo es comiendo al Señor. Estoy comiendo del árbol de la vida, ¿verdad? Y cuando no vivo independiente del Señor, sino que dependo de Él. Eso es el árbol de la vida, ¿verdad? Entonces, hoy hay dos caminos, ¿verdad? Pero debemos tomar el camino de Dios, el camino que nos conduce a Dios, que nos lleva a Dios y que al final nos lleva a la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Entonces, todo esto son símbolos, ¿verdad? La Nueva Jerusalén, muchos piensan que es un lugar donde vamos a ir y van a ver casitas de oro, y no es así, son símbolos. La Nueva Jerusalén es una persona, ¿verdad? La Nueva Jerusalén, el oro significa algo, cada puerta significa, las 12 puertas que tiene, creo que tiene, no sé cuántos lados, creo que tiene 3 lados, no, 3 puertas de cada lado, creo que no recuerdo ahorita, pero tienen un significado, ¿verdad? El jaspe, todo lo que contiene la Nueva Jerusalén son significados que se encuentran en la Biblia. Al final de Apocalipsis encontramos este árbol, ¿verdad? El árbol de la vida, lo encontramos en Génesis y lo encontramos en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque esos árboles van a regir toda nuestra vida. Amén. 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 Esta semana estuve disfrutando el libro de Marcos. El tema de este libro es el Evangelio de Dios. Prueba que Jesucristo es el Salvador esclavo. En el Evangelio de Mateo se nos muestra al Señor como el Salvador Rey. Un rey que vino a la tierra a traer el reino hacia los hombres. Pero en el libro de Marcos se nos muestra al Señor como un esclavo. Una persona que vino a servir a los hombres, pero no solamente a servirlos, sino a salvarlos. Esto me gusta mucho, estas dos palabras, salvador, esclavo, porque es alguien que nos vino a salvar, pero por medio de un servicio. Entonces, el libro empieza, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El Evangelio de Mateo lo describe como el Hijo de David, porque quiere mostrarnos a un rey, una persona que tiene un linaje maravilloso y que ha venido para reinar en la tierra. Pero aquí nos muestra al Señor como Hijo de Dios, alguien que no fue estimado como Dios mismo, sino como un esclavo, y fue enviado a la tierra a servir. Este libro primeramente comienza con el bautismo del Señor. Fue hacia Juan y lo bautizó. Y hay algo que es muy parecido en estos dos libros, en el de Mateo y en el de Marcos. Y es que después de que el Señor fue bautizado, dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Y esto es muy parecido a lo que hay en Mateo, pero hasta la manera en que lo dice cambia las cosas, porque en Mateo dice, este es mi Hijo, el amado. En cambio aquí dice, tú eres. Es una relación aún más íntima. No es una relación entre personas que se conocen y como que se respetan, ¿verdad? Como es en Mateo, que él le dice, este es mi Hijo, el amado. Entonces lo pone como alguien ajeno a él. En cambio aquí le dice, tú eres mi hijo. Entonces lo toma como alguien muy cercano.
Y este Salvador no solamente vino a salvarnos a nosotros, sino a agradar en todo momento al Padre, porque esta era la voluntad del Señor. El Señor quería ser el todo y el todo en nosotros, pero primeramente el Señor cumplió esta función de que el Padre fuera el todo y el todo en Él. Luego el Señor comienza su ministerio. Bueno, también hay algo acá que se asemeja, y es que dice, enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le ministraban. En el libro de Mateo también hay un pedazo donde describe esta parte, pero nos muestra las tentaciones por el hecho de que cómo el rey pudo mantenerse en su postura de hombre sin exaltarse a sí mismo. Digamos, aquí no muestra una persona que fuera exaltada porque era simplemente un esclavo, y él no debía ser exaltado. Luego él comienza su ministerio y comienza a llamar a sus apóstoles, pero él viene y este ministerio empieza así, dice: arrepentidos y creed en el evangelio. Estas dos palabras son realmente maravillosas: arrepentidos y creer. Yo las había escuchado mucho, pero no había entendido realmente lo que conllevaba arrepentirse y creer en el Señor. Y es que el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de perspectiva. A veces nosotros venimos y pecamos, ¿verdad? Y nos damos cuenta y la conciencia nos avisa. Y venimos y decimos: Señor, me arrepiento de esto que he hecho. Pero al siguiente día lo volvemos a hacer. Y al siguiente día le volvemos a decir: Señor, me arrepiento de lo que he hecho. Pero realmente no es un arrepentimiento genuino, porque un arrepentimiento quiere decir que nosotros vemos lo que hacemos y cambiamos, ya no volvemos a lo mismo. Sin embargo, necesitamos ver realmente el arrepentimiento que el Señor nos ha traído. El Señor nos trae un arrepentimiento en este evangelio, y es por medio de conformarnos a la imagen del Señor. Luego, el creer tiene que ver con unirse a las cosas del Señor. Esta definición me impresionó mucho, porque yo creía que, como siempre hemos visto, a creer en el Señor, debemos creer en el Señor, creer en el Señor, pero realmente, ¿qué es creer en el Señor? No es solamente: sí, Señor, yo creo en ti y yo sé que tú vas a hacer las cosas. No es así, sino que nuestros pensamientos y todo lo que nosotros somos se vuelven unos con los pensamientos y lo que el Señor es. No solamente es pensarlo, sino volvernos completamente al Señor, ser afines a Él. Por eso dice que el creer viene del corazón, el arrepentimiento viene de la mente. Debemos cambiar de forma de pensar, pero el creer viene del corazón, porque todo lo que hay en nuestro ser debe tornarse hacia el corazón del Señor. Entonces, esto me impresionó mucho, porque primeramente necesitamos arrepentirnos de todo lo que hemos hecho. Y cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nuestro pensamiento cambia de manera, nosotros podemos creer en el Señor, porque podemos tornar todo nuestro ser hacia el Señor. Luego, vemos acá cuando Él llama a dos de sus discípulos y llamó a los hijos de Zebedeo. Y dice, y al instante los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron en pos de él. Ese relato me impresionó mucho también, porque ellos dejaron todo por el Señor. Ellos no se pusieron a pensar: pero ¿y si no pescamos hoy, no vamos a tener que comer? O no pensaron: ¿y si nuestro papá se enoja, verdad? Porque nos vamos a ir y lo vamos a dejar. Ellos no pensaron en nada de eso. Ellos simplemente dejaron todo y se fueron en pos del Señor. Pero es porque ellos sabían que este esclavo los podía liberar de todo, de sus redes. Por eso el Señor llamó a estos pescadores, porque Él sabía que ellos estaban atados a sus redes, intentando pescar y atraer cosas que representan al mundo. Pero el Señor los podía liberar. Y alabado sea el Señor, porque Él es el único que nos puede liberar de nuestros pecados. Aquí nos muestra dos aspectos con respecto al pecado. Y dice que el hombre cuando cayó fue aprisionado por el pecado. Pero el pecado no solamente nos lleva a una condición de alejarnos del Señor, sino también nos lleva a una condición de tinieblas y muerte.
Las tinieblas no nos dejan ver la realidad y la muerte nos aleja del Señor. Este aspecto es muy importante porque a veces creemos que yo peco y me arrepiento y todo va a estar bien, pero realmente a veces, aunque nos arrepintamos, el pecado llega a ser tan fuerte que no podemos ver la realidad, nos cegamos y no podemos ver realmente lo que el Señor quiere. Pero este Salvador esclavo ha venido para traer luz y vida. Estas dos cosas son muy maravillosas, porque lo que nos aleja del Señor y de ver la realidad de las cosas es la muerte y las tinieblas. Entonces el Señor, como el Salvador esclavo, ha venido a nosotros con luz y vida. La luz contrarresta las tinieblas y la vida contrarresta la muerte. Solamente el Señor puede librarnos de esta condición de muerte y de tinieblas. Luego, cuando Él viene, el Salvador no viene a traer un ministerio solamente de arrepentimiento, sino que Él también nos quiere enseñar. Y dice que cuando él llegó a la sinagoga, lo primero que Él hizo fue enseñar. Él empezó a enseñar, porque si nosotros solamente venimos al Señor como a servirle, el Señor no le sirve de nada. Él necesita que nosotros lo conozcamos, necesita que nosotros aprendamos de Él. Entonces, en el Evangelio de Mateo se muestran muchas parábolas con respecto al reino. El Señor quiere revelar el reino todo el tiempo y quiere introducirnos en el reino. Pero acá en el Evangelio de Marcos se nos muestran muchas parábolas con respecto al arrepentimiento y al perdón de pecados, que es lo que el Señor desea como primer paso para librarnos de la muerte. Aquí hay un pedazo que me cambió totalmente mis pensamientos y la forma en que miraba todo. Y es que dice que cuando él estaba enseñando en la sinagoga, un hombre comenzó a gritar y gritaba porque dentro de él habían demonios. Y esto me puso a pensar que realmente a veces nosotros creemos, ¿verdad? Es que la iglesia católica es terrible, ¿verdad? Ahí mora Satanás y tal cosa. Pero realmente nosotros a veces creemos que, bueno, al menos yo lo creía, ¿verdad? Y cuando vamos al local, es que el local es santo, ¿verdad? Y al momento que entramos ahí, toda nuestra vida cambia y somos santos. Pero realmente no es así, porque la realidad de la iglesia no es el local. La realidad de la iglesia no es el terreno en donde está, sino que la realidad de la iglesia es Cristo mismo viviendo en nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos al local, no nos transformamos en personas santas ni nos volvemos completamente al Señor, sino que solamente estamos en un lugar normal como lo hemos estado en cualquier momento. Pero si nosotros queremos experimentar la realidad de la iglesia, debemos venir primeramente al Señor. Pero lo que veía yo en esto es que si nos damos cuenta, el Señor estaba en la sinagoga, en un lugar que en ese tiempo se supone que era para alabar al Señor, para servir al Señor, y que el mismo Señor vino ahí para agradar al Padre, vino a enseñar y a traer vida. Pero dentro de ese mismo lugar habían demonios, y me impresiona mucho que viene y al Señor no le afectaba en nada. O sea, Él tenía un vivir humano tan perfecto que el demonio no se le podía acercar. Pero Él no lo dejó ahí, no vino y lo ignoró simplemente porque a Él no le hacía nada, sino que lo echó fuera. Y esto es muy importante porque nosotros cuando vamos a las reuniones, la iglesia debe ser santa, debemos manifestar una iglesia de manera santa, pero nosotros venimos con nuestros demonios y lo que hacemos es acogerlos, venimos y pasa adelante, vení aquí hay lugar. Y se convierte en lugar de ser un lugar santo, se convierte en una casa de demonios. Debemos de tener mucho cuidado con esto, porque los demonios lo que hacen, no es que yo antes creía, ¿verdad? Es que los demonios poseen a las personas y los vuelven locos, pero realmente no es así. Un demonio, la función de un demonio, explicaba aquí el hermano, que es alejar a los hombres de la presencia del Señor. Y esto es aún más terrible. Yo me volví a pensar, yo creo que preferiría que solamente los demonios se manifestaran así y que con un exorcismo bastara, ¿verdad? Porque realmente la función de los demonios es más terrible, nos aleja de la presencia del Señor, y esto es realmente algo terrible, porque si estando nosotros en nuestra manera natural a veces
no venimos delante del Señor, cuanto más que algo nos esté alejando de la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos un demonio dentro de nosotros, este demonio nos lleva a alejarnos del Señor, pero luego nos lleva a pecar. Y el pecado, la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando nosotros pecamos, vamos entrando más en este pecado, entrando más en este pecado, hasta que entramos totalmente en la muerte. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros ya no podemos tener una comunión con el Señor porque el pecado está en nosotros. Pero luego este pecado se convierte en una enfermedad. Y esto es aún peor porque el pecado es tan fuerte que se manifiesta en nuestro cuerpo. Y a veces creemos, es que yo estoy bien, y de un día para otro nos enfermamos. ¿Y qué pasó? Y es que el pecado está en nosotros y se está manifestando en nuestra carne, está manifestando en nuestro cuerpo por medio de las enfermedades. Y debemos tener cuidado con esto porque hay algo aquí que me expuso mucho y me ponía, me dejaba muy mal porque dice que cuando nosotros pecamos necesitamos arrepentirnos y volvernos al Señor, y el Señor nos va a perdonar y podemos venir delante de Él. Pero cuando estamos en muerte necesitamos la vida del Señor. Solamente la vida del Señor nos puede salvar. Pero cuando estamos enfermos ya no es tan fácil. A veces creemos que simplemente, me vuelvo al Señor y ya está. Y no es así, sino que cuando nosotros estamos en una condición de enfermedad, venimos y nos acercamos al Señor y no basta. A veces me ha pasado o he visto personas que vienen y están mal, han pasado meses y meses no reuniéndose y enfermos y más, y vienen a una reunión y creen que ya esto los va a salvar, pero no es así. Una reunión ya no los salva. ¿Por qué? Porque ahora ya no necesitamos solamente volvernos al Señor, sino que necesitamos que el Señor se vuelva a nosotros. Y esto es realmente impresionante porque a nosotros nos cuesta volvernos al Señor y ahora esperar a que el Señor se vuelva a nosotros. Pero había algo que llenaba mucho mi corazón, y es que el Señor está dispuesto a volverse a nosotros. Cuando había un pedazo acá, dice que Simón y Andrés, inmediatamente después de salir de la sinagoga, entraron en la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ello. Entonces él se acercó y la levantó, tomándola de la mano, y la fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Este pasaje me llenó tanto mi corazón porque cuando esta mujer estaba enferma, el pecado y la muerte estaban en ella. Entonces la enfermedad había llegado a ella. Pero entonces ella mandó a llamar al Señor. Simón la llamó al Señor, pero lo maravilloso es que él estaba dispuesto a ir. Él no le dijo, no, ahorita no puedo, ¿verdad? Estoy en mi ministerio, estoy enseñando, no puedo. Sino que él vino delante de ella y la tocó. Esto me impresionó mucho porque el Señor está dispuesto a venir delante de nosotros y tocarnos. Él está dispuesto a sanar nuestras enfermedades. Necesitamos darnos cuenta que estamos enfermos. No podemos seguir viviendo en esta condición de enfermedad y amando nuestra enfermedad, amando la muerte, amando el pecado, amando a los demonios, amando a Satanás. Necesitamos darnos cuenta que necesitamos arrepentirnos, necesitamos creer, necesitamos la vida, necesitamos la luz, pero también necesitamos que el Señor nos toque. Necesitamos desesperadamente que el Señor nos toque. Y por último, cuando nosotros nos volvemos al Señor, comenzamos a servir. Esto es realmente maravilloso. El ministerio del Señor, el ministerio del Salvador esclavo, es de una vida de servicio. Pero ella no se levantó a servir porque quería agradar al Señor, sino que se levantó a servir porque la vida la llevaba a ella a servir. Cuando nosotros somos librados del pecado, de la muerte, de las cosas del mundo, la vida nos lleva a servir. Pero este servicio no es un servicio de querer agradar al Señor con nuestras propias fuerzas, sino es un servicio que el Señor pone como precio para que nosotros podamos venir delante de Él. Entonces, alabado sea el Señor porque Él está dispuesto a venir delante de nosotros, pero necesitamos darnos cuenta que necesitamos al Señor, que necesitamos que el Señor venga a nosotros. Amén.
Ana es bien preciosa porque nos muestra la existencia de dos árboles, dos fuentes, dos caminos, dos principios y dos consumaciones, que es el título del día 1. Y como bien lo compartían los hermanos, ¿verdad? El árbol de la vida representa a Dios como vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal representa a Satanás. Y es bien impresionante también ver, ¿verdad? Este primer camino, ¿verdad? El primer camino de la vida que compartía el hermano Jorge, ¿verdad? Es un camino angosto y el segundo camino, ¿verdad? Es un camino ancho, ¿verdad? Por el cual, dice, los hombres siguen a Satanás. También vemos el principio de dependencia y el principio de independencia. Y por último, también menciona el resultado, ¿verdad? Las consumaciones. Por un lado, la consumación del camino de la vida, ¿verdad? Que es la Nueva Jerusalén y el final o el camino del árbol del conocimiento del bien y del mal es el lago de fuego. Y también mencionaba aquí acerca de lo de Job, ¿verdad? Cómo es que el pensamiento de Job, la intención de Job y de sus amigos, pues era únicamente el del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ellos se mantenían en esta línea, ¿verdad? Pero también ahí podemos ver, ¿verdad? Que esto también nos aplica a nosotros, ¿verdad? Que a veces, como compartía Marvin también, nosotros estamos en este árbol del conocimiento del bien y del mal, en lo correcto y lo incorrecto, y a veces nuestra vida se rige de esa manera, en ver está bien o está mal, pero no nos regimos por el árbol de la vida, que es nuestro espíritu. Y eso fue lo que me impresionó del día número 3, de lo de la intención, ¿verdad? Que Dios tenía, que Dios tenía, ¿verdad? Para Job, en el proceso que él tuvo, en todo lo que él sufrió, por todo lo que él pasó. El único objetivo que Dios tenía con Job era que él volviera al camino, ¿verdad? Al camino correcto, y en este caso que es al árbol de la vida, que se volviera al Señor. Luego, en los siguientes días, vemos lo que es el árbol de la vida. Y el árbol de la vida es este Dios triuno que está en nosotros, como vida en nosotros. Y es bien impresionante ver, ¿verdad? Que nosotros, decía ahí también que somos como una miniatura del árbol del Edén, ¿verdad? Que en nosotros está el árbol de la vida, pero también el del conocimiento del bien y del mal. Y me gustaba mucho una parte del último día, porque nos muestra algo bien práctico, porque dice que cuando nosotros ponemos nuestra mente en el espíritu, nosotros tenemos vida, paz, luz, consuelo y fuerza. Nuestra sed es saciada y nuestra hambre es satisfecha. Aún dice que si nosotros nos volvemos a este árbol de la vida que es Cristo, nuestra vida va a estar llena de paz. Así que esta última parte me gustó mucho porque nos muestra lo práctico que es y lo disfrutable, ¿verdad? Que es volvernos al Señor. Todo esto que nosotros podemos obtener cuando nos volvemos a nuestro espíritu, cuando nos volvemos al Señor. Amén. Nos ha expuesto toda esta semana esta palabra maravillosa, ¿verdad? O sea, yo había, como le decía ayer, ¿verdad? Ya había leído Job, pero no había entendido, ¿verdad? Bueno, lo leí y creía pues que Dios estaba tratando nada más simplemente con Job, pero no había visto los aspectos, ¿verdad? De lo que Dios quería con Job. Dios quería ser uno con Job, ¿verdad? Entonces, esto nos expone a nosotros a nuestra vida, ¿verdad? En que debemos de estar mezclados con el Señor, ¿verdad? De, como decían los hermanos, buscarlo en todo momento, en toda área de nuestra vida, ¿verdad? Ser uno siempre con Él, ¿verdad? Job y sus amigos, pues ellos habían tomado, me imagino, del árbol del conocimiento, porque ellos se expusieron, ¿verdad? Me imagino que ahí decía, como que lo acusaban de verdad que te portaste mal, saber qué hiciste, y en fin, los amigos pues simplemente criticaron, ¿verdad? Y eso es lo que nos pasa a veces a nosotros, ¿verdad? Cuando vemos una situación así, criticamos, ¿verdad? Tal vez este hermano está en pecado, qué ha hecho, qué es lo que pasa,
Pero a veces Dios nos pone en esta situación porque Él quiere ser uno con nosotros, ¿verdad? A veces no entendemos lo que Dios quiere con nosotros, ¿verdad? Porque a través de todo lo que sucede a nuestro alrededor, como decía Marvin, aún de nuestras enfermedades, de nuestra situación, pues nosotros debemos de tomar al árbol del conocimiento, ¿verdad? ¿Verdad? Porque no podemos ir a ningún lado, ni a uno ni al otro, y a veces nosotros lo que hacemos es tal vez decirle al vecino o a la persona que está cerca de uno, a la que uno en lugar de ir al Señor comenta por otro lado y nadie puede hacer nada por uno, ¿verdad? Más que el Señor, ¿verdad? El Señor nos está hablando esta semana de que debemos ser uno con el Señor. Eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que el bien, el árbol del bien esté en nosotros, ¿verdad? Porque el árbol del conocimiento, pues vamos a tener mucha crítica, ¿verdad? Como estos amigos de Job que criticaron, que en lugar de ayudar, pues ni modo, ¿verdad? Ellos hablaron, pues, en lugar de orar y acercarse a Dios, ¿verdad? Y darle gracias al Señor, ellos más bien hablaron, ¿verdad? Muchas cosas, ¿verdad? Y Job hasta maldijo el día que él había nacido, ¿verdad? Y nosotros hasta a veces yo he tenido hasta ese pensamiento y a veces, como dicen, me decían los hermanos, ¿verdad? Uno a veces se arrepiente después de haberlo pensado, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque no estamos buscando al Señor, no estamos siendo uno. Yo siento que eso es lo que a veces nos afecta. No estamos siendo uno con el Señor, ¿verdad? No estamos buscándolo a Él. Y como decía, ¿verdad? Tenemos una miniatura en nuestro corazón, ¿verdad? Tenemos el árbol del bien y del conocimiento, pero también tenemos el árbol de vida, ¿verdad? Que es el Señor, ¿verdad? El Señor esta semana nos está hablando de dos caminos, ¿verdad? Y los hemos estado repitiendo, y lo repitió mi hermano, ¿verdad? Pero podemos venir a Él, ¿verdad? Al Señor una y otra vez, ¿verdad? Volvernos a Él, alejarnos de todo lo que es pecaminoso, aunque no podemos, porque a veces yo me he dado cuenta que aunque a veces quiera apartar, siempre oigo frases feas en la calle, ¿verdad? O ahí en la tienda que estoy, ¿verdad? Vulgaridades, palabras que no son adecuadas, ¿verdad? Y, ¿verdad? Pero nosotros, como hijos del Señor, creo que nos podemos volver al Señor. Decía Ángel, y me gustó esa palabra que decía Ángel, que nosotros a veces estamos buscando de Dios, pero Dios se aleja de nosotros, pero es porque nosotros estamos caminando en el árbol del bien del mal, ¿verdad? El Señor se aparta. Entonces, Él tiene que llegar a nosotros a hacer, ¿verdad? Esta porción eterna en nuestra vida. Y yo le agradezco al Señor, ¿verdad? Porque lo poco que puedo entender, pues le digo, Señor, gracias, porque tal vez no te había entendido, pero como dijo Job, ¿verdad? Ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Job no había visto ese Dios maravilloso, lo que él quería. Imagínense, yo digo, qué dolor para este hombre, verse enfermo, lleno de llagas, que en una versión dice, y se rascaba con un tiesto, con un pedazo como de vasija, algo así, digo yo. Y entonces quitarle, la mujer hasta lo maldijo, ¿verdad? Y los hijos pues murieron, parece que murieron todos. ¿Cómo se sentiría este hombre, verdad? ¿Se imaginan ustedes qué dolor? A veces nosotros con nuestra situación que nos está sucediendo, nos sentimos que nos afecta, ¿verdad? Y imagínense este hombre que Dios le quitó todo, pero lo que Dios quería es que Dios que Dios quería ser uno con él, ¿verdad? Él había sido un hombre bueno en toda su ética, decía ahí en las porciones que leímos, ¿verdad? Supuestamente él alababa a Dios, hacía sacrificios y cuando los hijos se portaban mal, él llegaba y hacía holocaustos para agradar a Dios, pero no conocía a Dios, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes que darle hasta permiso a Satanás para que él, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Todo lo que tenemos, cosas de materiales, a veces todo viene también de Satanás. Hay gente que dice, pero ¿por qué él tiene? Nosotros no debemos decir eso, ¿verdad? Porque Dios da lo que tiene que dar a nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada de este mundo, ni riquezas, ni tener cosas que son vanidades, ¿verdad? Sino que simplemente tener al Señor, ¿verdad? Disfrutar de ese Dios ahora que lo conocemos, disfrutar de Él en las reuniones, leer la palabra, en nuestro espíritu, en nuestros momentos de soledad, en nuestros momentos difíciles, ¿verdad? Porque pasamos momentos que sentimos que ya no podemos más, pero tenemos al Señor, ¿verdad? Que Él quiere, que lo que quiere, que nosotros nos volvamos a Él y que Él se pueda volver a nosotros, que Él pueda tener misericordia de nosotros, que Él pueda encontrar en nosotros gracia para poderlo alabar. Y yo disfrutaba mucho esta semana, ¿verdad? Yo creo que cada semana para mí ha sido un disfrute, no toda la semana, cada segundo de mi vida.
¿verdad? Y como decía Mami, a veces las enfermedades, ¿verdad? Nos agobian, pero a veces Dios sabe por qué tienes, en lugar de darle gracias a Dios, porque recuérdense que Pablo, pues ni modo, el Señor, me imagino que Pablo pedía sanidad en ese aguijón que tenía, pero el Señor le decía, bástate de mi gracia. Y yo no podía entender esa palabra, yo le decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres decir? ¿Qué quiere decir cuando dices, bástate de mi gracia? Y hoy yo entiendo, ¿verdad? La gracia de Él se estaba derramando sobre Pablo, ¿verdad? Y nosotros eso no lo entendemos porque a veces no hay luz en nuestra vida, no podemos ver al Señor, pero alabado sea el Señor porque lo poquito que podemos entenderlo, lo podemos disfrutar a Él. Amén. 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 Solo una última cosa con respecto a lo de las enfermedades. La fiebre es una enfermedad que es producida por la muerte y por el pecado, pero hay una enfermedad aún peor que la fiebre, y es la lepra. La lepra es peor que la fiebre porque no solamente afecta a la persona que la tiene, sino que también es contagiosa. Este tipo de enfermedad no solamente afecta a los que la tienen, sino también a los demás, y debemos cuidarnos realmente de esto, porque así como la vida se reproduce, también la muerte se reproduce. Pero en este mismo capítulo, un leproso viene delante del Señor y le dice, Señor, si quieres puedes sanarme. Aquí ya no le dice, Señor, me vuelvo a ti y límpiame, sino que viene de una manera humilde y le dice, Señor, si tú quieres puedes salvarme. Pero lo maravilloso de esto es que el Señor le dice, sí quiero, sé salvo. Entonces debemos tener cuidado con este tipo de enfermedades, pero también acercarnos al Señor, porque Él está dispuesto a sanarnos, Él quiere. Entonces esto es maravilloso porque aunque ahora dependemos de que el Señor quiera salvarnos, lo maravilloso es que el Señor sí quiere. Entonces necesitamos volvernos al Señor porque Él quiere sanarnos. Amén. Amén. Buen provecho para todos. Nos miramos en la semana. Buenas tardes, buen provecho. Amén. Adiós, hermanos. Hermanos, amén. Ahí está. Adiós. David y Betty, seguimos orando por el bebé. Amén. Amén. Buen día para todos. Buen día.